al primer, vamos a comenzar al primer webinar sobre infecciones en heridas, nuevos retos, nuevas soluciones. Este encuentro está organizado por la Confederación Multidisciplinaria Latinoamericana de Heridas, Estomas e Incontinencia. Mi nombre es Luz Marina, miembro de la Sociedad Brasileña de Enfermería Dermatológica. Soy magíster y doctora en Ciencias de la Salud de la Universidad de Brasil. Esta noche tendremos 3 ponentes con una gran solidez de conocimiento que nos ayudará a actualizar nuestras prácticas profesionales en el tratamiento de infección. Estamos seguros que será una sesión muy interesante y muy práctica. Me gustaría agradecer a Conlet por ser convidada para ser moderadora y también felicitarlos al grupo organizador. Gracias a todos por vuestra presencia, que sabemos que uno de los mayores tesoros es nuestro tiempo. Les deseo que sea un encuentro de mucho valor para cada uno. Ahora voy a decir algunas notas organizativas que son muy importantes. Cada ponente, esta noche tendremos 3 ponentes y cada ponente tiene un tiempo de 20 minutos para realizar su presentación con una tolerancia de 5 minutos. Al final de esa presentación tendremos un tiempo de 15 minutos para realizar las preguntas que desean. Entonces vamos a esperar los 3 ponentes primeros y después se realizarán las preguntas. Será abierto para las preguntas. Antes de terminar, me gustaría pasarle la palabra a doctora Miguela, doctora Miguela, que va a dar un recado importante sobre el Congreso. ¿Puede ser, doctora Miguela? Doctora Miguela. Bueno, parece que ya estaba en camino, entonces debe estar llegando en casa y en breve ya entrará en contacto. Bueno, daremos inicio al panel de expositores con la primera ponente, Tamara Paula Carrizo, magíster y licenciada en enfermería, especialista en control de infecciones, en calidad, en cuidados de la piel y heridas, gerente sanitaria del Hospital Oñativa Salta, Argentina, directora de enfermería del Hospital Privado Tres Cerritos, presidenta de la Comisión de Enfermeras con el control de infecciones de Salta, expresidenta de la Asociación de Enfermeras en el control de infecciones de la República Argentina, vicepresidenta de la Asociación Transdisciplinar de Heridas, Estomías e Incontinencias, con el tema Desafíos en el manejo de heridas infectadas, estrategias de prevención y control. Muchísimas gracias, doctora Paula. La palabra con usted. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, Perfecto. perfecto. Bueno, voy a Gracias. compartir la pantalla entonces. Necesito que me habiliten, por favor, para poder compartir la pantalla. Buenas, ya creo que ya puede hacerlo. Ok, me pide que envíe la solicitud. Ahí está, perfecto. ¿Me podrían confirmar si ven la pantalla completa? Sí, perfecto. Perfecto. Sí se ve. Bueno, en un principio agradecer a Comley y por supuesto a las sociedades que organizaron este webinar. La verdad que para mí es un placer poder compartir con ustedes este desafío en el manejo de las heridas infectadas, la prevención y el control de las infecciones, ¿no? La verdad que es todo un desafío en el ambiente hospitalario. Entonces, para eso me propuse lo siguiente. Los objetivos de esta presentación son estandarizar los cuidados para prevenir las infecciones por gérmenes multiresistentes en las unidades de tratamiento de heridas, definir las acciones costo-efectivas en las heridas infectadas y evaluar las intervenciones costo-efectivas para la prevención y el control de las infecciones en los pacientes con heridas. La verdad que, como dice el título, es todo un desafío. Lo que buscamos no es simplemente abordar estos objetivos específicos, sino que resumir el capítulo de la prevención de las infecciones en las heridas. Hay mucho por hablar sobre esto, pero vamos a tratar de
hacer un excelente resumen, ¿no? Por supuesto que vamos a ver que hay muchísimo riesgo de infección en las heridas y por supuesto eso se va a dar en diferentes tipos de heridas y en diferentes ámbitos hospitalarios, ¿no? Es muy importante tener en cuenta los factores, pero también los factores de riesgo del ambiente, los factores de riesgo del paciente, pero sobre todo los factores de riesgo asociados al procedimiento, que muchas veces no lo tenemos en cuenta y somos nosotros mismos como profesionales, las personas que incorporamos gérmenes multiresistentes. Entonces vamos a hacer un análisis minucioso sobre sobre estos 3 factores que nos van a ayudar a buscar la mejor manera para tratar a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, para eso, básicamente lo que vamos a analizar en esta ponencia es factores asociados al procedimiento de la curación en heridas de diferentes tipos, pero no solamente heridas infectadas, sino lo que vamos a buscar es prevenir la infección por gérmenes multiresistentes. Los factores asociados al ambiente en el proceso de curación, debido a que estos factores pueden influir directamente en el desarrollo normal de estos procesos. Esto está muy bien definido en la bibliografía que les pude apuntar acá. Justamente lo que buscamos en este punto es abordar en forma multidisciplinaria, pero sobre todo en forma integral, estos procesos que están asociados directamente a la curación. Y como último punto, los factores asociados al paciente, que ya como saben ustedes, tenemos muchos factores que predisponen al paciente a tener algún tipo de infección, no solo por gérmenes multiresistentes, sino también por gérmenes comunes, que esto van a detener el crecimiento, van a disminuir la tasa de éxito de cicatrización, pero también van a aumentar los costos para el paciente, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a trabajar. Básicamente, yo soy mucho de la fotografía y quiero mostrarles, porque muchas veces cuando vemos nos damos cuenta de las cosas que hacemos, ¿no? Entonces, buscar la mirada más allá de lo que tenemos que hacer, y fíjense que los factores asociados al procedimiento tienen que ver con lo que hacemos todos los días, ¿no? Y fíjense la gráfica número 1, que habla de un abordaje adecuado del paciente con una herida crónica, aparentemente una lesión de pie diabético, pero sin los elementos de protección personal. Esto ya pone en riesgo y hace que nuestros pacientes puedan tener una mayor calificación para poder adquirir un germen multiresistentes. La figura número 2 muestra también las mangas de los dispositivos, las mangas de los dispositivos médicos que usamos dentro de las instituciones de salud, también son un riesgo significativo. Hay muchos estudios que demuestran que las mangas no deben ser más de 3/4, debido a que la contaminación es significativa, y esto nos ayuda a repercute directamente en la atención de los pacientes, sobre todo en estos pacientes que tienen gérmenes multiresistentes. Por supuesto, no puede faltar las precauciones estándar definidas por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, para evitar la contaminación de los fluidos ante la presencia de fluidos corporales en cualquier tipo de paciente. Muchas veces vemos esta diapositiva y la pasamos por alto porque creemos que cumplimos con todos los elementos de protección adecuada, y la verdad que los guantes juegan un rol fundamental, pero acá tenemos que decir que la mala utilización de los guantes en los servicios o en las unidades de heridas puede generar un riesgo también, porque muchas veces tenemos una falsa percepción de seguridad con los guantes. Esto se va a asociar a que todo lo que está alrededor del sitio de la curación del paciente es tocado por los mismos guantes que curamos al paciente. Entonces eso, ojo, que hay mucho que trabajar sobre eso. La higiene de manos como punto fundamental. En todo el mundo trabajamos sobre la higiene de manos, pero sin embargo hay instituciones de salud que todavía no pueden llegar a tener un estándar mayor al 80% como una tasa de éxito de higiene de mano en forma global. Entonces, eso es algo que tenemos que seguir trabajando. El uso de los elementos de protección personal, como por ejemplo una bata, si vamos a abordar un paciente con gérmenes multiresistentes que tiene en este caso la indicación de un aislamiento, es fundamental, porque sobre todo
para prevenir las infecciones en los pacientes que van a continuar en tratamiento. Los barbijos y los elementos de protección, hay muchos accidentes asociados a los elementos de protección como barbijo y protección ocular, debido a que la tasa de utilización es solo del 46% en el ambiente hospitalario post-pandemia. En la pandemia todo el mundo utilizaba el barbijo como un elemento de barrera, sin embargo hoy hemos visto que hay diferentes gérmenes asociados a las vías respiratorias que se encuentran también en las heridas infectadas de nuestros pacientes, ¿no? Descartar correctamente los cortopunzantes. Nosotros usamos muchísimos cortopunzantes en el ambiente de las heridas, por lo tanto el descarte tiene que ser adecuado, tenemos que usarlos en forma correcta, no encapuchar las agujas que utilizamos con el paciente y, por supuesto, descartar la ropa en el lugar más seguro posible, ¿no? Esto es algo que tenemos que comenzar a trabajar un poco más en el ámbito de las heridas porque no se está cumpliendo en forma correcta. Otra cosa que está asociado al ambiente y que sabemos que está muy asociado al procedimiento también, es trabajar sobre la higiene de manos en el momento de atención con el paciente. Estamos haciendo un trabajo de investigación sobre la cantidad de oportunidades perdidas que tenemos en el momento de la curación debido a la mala utilización de guantes, y los estudios nos han arrojado que más del 70% de las personas que trabajan en el abordaje de alguna herida infectada o no, o contaminada simplemente, usan el guante como un elemento, digamos, habitual, donde tienen contacto con no solamente el paciente, sino con el entorno del paciente. El cumplimiento global, como les dije anteriormente, es solo del 70% y el cumplimiento de los procedimientos invasivos es del 54%. Por lo tanto, tenemos que trabajar bastante en este tema, ¿no? Entonces, saber que buscamos no solamente el trabajo sobre el procedimiento en el punto de atención del paciente, donde van a incluir al paciente, a las superficies, a los objetos y obviamente a todo lo que va a estar destinado en forma temporal a ese paciente, sino también tenemos que tratar de buscar que la flora habitual del paciente, que significa una colonización del paciente, esté rápidamente controlada, ¿no? Saben ustedes, y está definido por la Organización Mundial de la Salud y sobre todo en la resistencia antimicrobiana que estamos trabajando arduamente, que los gérmenes habituales del paciente pueden ser también gérmenes multiresistentes debido a la cantidad de internaciones que el paciente puede haber estado en contacto o no con gérmenes multiresistentes, o puede haberse generado de la misma resistencia ante algún elemento antimicrobiano, ¿no? Entonces nos damos con esto en el ambiente hospitalario. Muchas veces nos pasan estas cosas donde realmente vemos que no cumplimos con las medidas básicas. Sabemos que el barbijo es un elemento fundamental y que va a proteger el ambiente en un procedimiento invasivo. Sin embargo, la tasa de cumplimiento del barbijo en el quirófano es realmente muy baja. Entonces hay que trabajar sobre eso y ver la forma de cambiar el momento en el que nosotros usamos los elementos de protección personal y tratar de que el cumplimiento sea mucho más importante. Otra cosa que tenemos que analizar es realmente la utilización, como dije hace rato, de esta barrera tan importante como el uso correcto de los guantes, pero fíjense sobre todo en esta imagen, el uso de los guantes sobre los dispositivos que usamos para las curaciones en diferentes etapas. Muchas veces contaminan rápidamente estos dispositivos y hacen que los gérmenes se pueda superar, digamos, la barrera y rápidamente pueda contaminar otro paciente. Entonces es muy importante manejar esta barrera en forma adecuada. Otra cosa tan importante es la utilización de todos los elementos que vamos a usar en el momento de la curación, como por ejemplo pinzas, tijeras. Eso tiene que estar totalmente estéril. De lo contrario, las tijeras son un elemento elevado de contaminación del ambiente. Hemos detectado tijeras contaminadas por Acinetobacter baumannii, cortando cintas que van a ir en contacto directo con la piel del paciente. Entonces, eso es algo en lo cual tenemos que trabajar, pero sobre todo tenemos que tratar de disminuir el riesgo y evitar la contaminación cruzada.
Fíjense esta imagen súper significativa porque nos hace reflexionar sobre el uso del guante en todo momento, el uso del guante en el registro, el uso del guante en contacto con el paciente, el uso del guante en el contacto con la herida del paciente, el uso del guante con la lapicera. Esto contamina todos los elementos y hacen que los ambientes hospitalarios no sean seguros, ¿sí? Entonces, claramente es otro punto en el que tenemos que trabajar. Los factores asociados al ambiente son diferentes, pero sobre todo sería ideal trabajar específicamente sobre la higiene hospitalaria. La higiene hospitalaria a través del control y la monitorización mensual con todos los estándares de cumplimiento mayores al 90%, por supuesto. En algunas instituciones de salud el estándar es del 100%, al igual que en la higiene de manos, pero que sabemos que en nuestra realidad latinoamericana no se puede llegar a cumplir esos estándares. Hay algunas instituciones acreditadas por Joint Commission International que realmente tienen un estándar de cumplimiento mayor al 95 o 98%, pero no llegan a cumplir al 100%. El control y la monitorización del ambiente a nivel institucional y del ambiente hospitalario va a ser clave, digamos, en los procedimientos que vamos a ejecutar con los pacientes. Es importante también la implementación, y es algo muy nuevo que se está trabajando muchísimo, en la implementación de nanopartículas para controlar el olor y controlar la proliferación de gérmenes en las superficies. Eso es algo que específicamente tiene muy buenos resultados, pero sobre todo tiene un impacto importante sobre el procedimiento efectivo en el momento de la curación. Otra cosa que es importante, yo como soy enfermera en control de infecciones no puedo dejar de mirar un poco más allá, ¿no? Y obviamente que la limpieza y el uso de todos los elementos que vamos a usar en el momento de la curación tiene que tener un orden, tiene que estar guardado, tiene que ser siempre en un recipiente que se pueda limpiar, no puede ser en un recipiente que acumule polvos. Por lo tanto, es importante que mantengamos todos los elementos que van a estar asociados en el procedimiento de curación en forma adecuada. Los productos de limpieza deben ser desinfectantes de alto nivel de superficie y de un solo paso en el ambiente de la curación. Eso me va a hacer reducir el tiempo que yo voy a ejecutar en la curación, pero sobre todo me va a generar un éxito en la limpieza para la eliminación de todas las partículas orgánicas con gérmenes multiresistentes. Las camillas deben estar dotadas de superficies impermeables para poder hacer una limpieza adecuada, pero sobre todo tenemos que buscar la forma. Fíjense que esta camilla está envuelta en film, de tal manera que se pueda adoptar una limpieza efectiva en todas las superficies que están en contacto directo con el paciente. Fortalecer el orden, como les dije anteriormente, eliminar los polvos, los elementos que acumulen polvos. Recuerden que los polvos van a transportar las partículas con los gérmenes multiresistentes. Evitar ventiladores en el ambiente hospitalario es fundamental, y sobre todo en el lugar donde vamos a realizar la curación, mantener el espacio lo más limpio y ordenado es fundamental, y es un factor clave que va a tener un impacto directo en el procedimiento de atención del paciente. Fíjense que todos estos puntos son claves, ¿no? Superficies altamente tocadas, como ya dijimos anteriormente, las tijeras, que van a generar brotes por Acinetobacter baumanis y por Pseudomonas aeruginosa, porque acumulan humedad, no se limpian y se desinfectan en forma adecuada. Por lo tanto, estos elementos, ojo con estos elementos, porque pueden transmitir gérmenes multiresistentes. Es una buena práctica mantener limpios y desinfectados los elementos que se usan con el paciente, y en procedimientos quirúrgicos se debe esterilizar el instrumental. Esto es parte de las normativas generales para la disminución y la prevención
de infecciones. Un desafío para la higiene hospitalaria y para todos los procedimientos en el ambiente hospitalario hoy en día son los dispositivos celulares. Y les voy a presentar, este es un trabajo de mi autoría, donde el 70% de los teléfonos analizados contaban con gérmenes multiresistentes. Ni les digo de la calidad de las fundas que tienen los teléfonos, ¿no? Errar es humano, pero persistir en el error no tiene nombre, y les voy a mostrar un poco más. Nosotros debemos limpiar y desinfectar todos los elementos que estén en contacto. Recuerden que nosotros en el ambiente de las heridas sacamos mucha fotografía, tomamos muchas imágenes, esas imágenes las tomamos con los teléfonos celulares, por lo tanto los teléfonos tienen que estar limpios y desinfectados, retirarnos los guantes, tomar la fotografía, higiene de manos y recién volver a colocarse los guantes sería la mejor práctica, ¿no? Y voy a hablar un poquito sobre los vidrios que cubren las pantallas de los teléfonos celulares, porque está demostrado que mientras más rotos o mientras más imperfecciones tengan estos vidrios por diferentes golpes, van a acumular una mayor cantidad de gérmenes. Por lo tanto, la recomendación es para todo el personal que está en el ambiente hospitalario y va a utilizar su dispositivo celular, tener la pantalla en excelentes condiciones. Bueno, los factores asociados al paciente, entonces, y ya voy terminando, tiene que ver con específicamente con aquellos factores que tiene el paciente como en forma de comorbilidad, como una puede ser la diabetes mal controlada, es decir, la hiperglucemia, la neuropatía periférica, sensorial, motora Hola, o buenas. física, las neuropatías, ojo con esto, porque también es muy importante trabajar con las neuropatías, neuroartropatías en los pacientes, la radioterapia, la quimioterapia, las afecciones asociadas a la hipoxia, a la mala perfusión de todos los tejidos, por supuesto, a la anemia, la cardiopatía, las enfermedades respiratorias, enfermedades arteriales periféricas, insuficiencia renal o artritis reumatoidea. Tenemos muchos pacientes con artritis reumatoideas que son pacientes que son inmunocomprometidos, por lo tanto son aquellos pacientes que tienen un umbral mucho más elevado para tener algún riesgo de infección en el ambiente hospitalario. Por lo tanto, el control de todos los dispositivos que mencioné previamente es fundamental. Trastornos del sistema inmune en el paciente también son considerado un riesgo importante. Trastornos del tejido conectivo. El uso de corticosteroides también pueden ser un factor fundamental para que el paciente pueda desarrollar algún tipo de infección si no está controlado el ambiente y por supuesto el procedimiento. La desnutrición o la obesidad, por la desnutrición por el déficit que vamos a tener en los tejidos, y la obesidad por la mala perfusión que vamos a tener, ¿no? El consumo del alcohol, tabacos y drogas también es un factor importante en el paciente, y por supuesto el incumplimiento del plan de tratamiento. Eso es sumamente importante, ¿no? El exudado excesivo y no controlado va a promover también la proliferación de gérmenes en las heridas, y esto va a generar también una predisposición mayor para las infecciones. Entonces es una buena práctica gestionar correctamente el exudado de las heridas y por supuesto la limpieza de la piel perilesional. Siempre les digo a mis estudiantes, ¿no? La limpieza de la piel perilesional habla mucho del profesional que está tratando al paciente, porque siempre lo que hacemos es evitar la limpieza de la piel perilesional. Eso hace que se acumulen células. Recuerden que constantemente nosotros eliminamos células. Estas células van a hacer que los gérmenes tengan un mayor contexto, digamos, para la proliferación. Esto es muy importante de trabajar. Y por supuesto, la humedad excesiva aumenta la proliferación de gérmenes. Fíjense en esta diapositiva que es una fotografía tomada con luminiscencia, y van a ver que en la fotografía del lado izquierdo no se observa absolutamente nada, pero cuando hacemos luminiscencia vamos a ver la cantidad de pseudomonas presente. Por lo tanto, es importante controlar la vigilancia activa de los gérmenes en el consultorio de heridas y sobre todo conocer el nivel de colonización. Fíjense cómo hacemos el registro
en este caso, en nuestra institución, de la cantidad de gérmenes multiresistentes que podemos tener en las heridas. Y entre esos, les voy a mencionar los más importantes. Podemos tener Acinetobacter baumannii como uno de los gérmenes más predisponentes, Enterococcus fecalis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylos aureus, Staphylos epidermidis y Cándidas albicans por la cantidad de humedad que se va a generar y sobre todo en pacientes diabéticos que son predispuestos a tener algunas alteraciones micóticas. Entonces, la vigilancia de los gérmenes multiresistentes en las heridas también son un objetivo de éxito en el ambiente hospitalario. Por supuesto, ver cuáles son algunas de las prevenciones y fíjense que este es un artículo publicado y que está directamente asociado a lo que nosotros hacemos en el día a día, ¿no? Y trabajar sobre la correcta humectación e hidratación de la piel en el neonato es importante y sobre todo para proteger de gérmenes multiresistentes y proteger de infecciones asociadas al ambiente hospitalario, ¿no? Hoy en día vamos a tener diferentes investigaciones que aportan algunas formas de prevenir específicamente y hay ensayos clínicos que están muy interesantes de trabajar, pero sobre todo que va a jugar un papel importante en el mantenimiento de la integridad epidérmica, interviniendo en la cohesión del estatocórneo y en la prevención de la pérdida transdérmica del agua como propiedades epidérmicas alteradas de la piel seca en el paciente, sobre todo en el ambiente neonatal. Bueno, básicamente para ir cerrando, este es uno de los equipos que trabaja conmigo y que trabaja arduamente para trabajar, disminuir las infecciones en el ambiente hospitalario y obviamente invitarlos a nuestro congreso que se va a llevar a cabo en la República Argentina el 13, 14 y 15 de noviembre de este año. Así que están todos invitados. Muchísimas gracias y espero las preguntas más adelante. Muchísimas gracias, Paula, por tu excelente presentación con muchas informaciones relevantes y actuales. Solo que tiene unas preguntas ya en el chat, pero las vamos a dejar para el final. Bueno, a seguir voy a presentar la próxima ponente, licenciada doctora Viviane Fernández Carvalho, con el tema Estrategias para el control de biofilm, bioproductos y nuevas tecnologías. La doctora Viviane es profesora asociada de la Escuela de Enfermería de la Universidad de San Pablo, doctora en cirugía plástica por la Escuela de Medicina también de la Universidad de San Pablo, especialización en estomaterapia, también por la USP, licenciada en enfermería, profesora titular del posgrado, magíster y doctorado en enfermería por la Universidad de Guarulhos, amplia experiencia en investigación clínica y experimental con énfasis en las áreas de estomaterapia, cirugía plástica, reconstructiva y estética. Adelante, profesora, tu palabra. Buenas noches, pero no hablo espanhol a ponto de fazer a ponência completa, pero eu gostaria de agradecer muito pela confiança da diretoria de Conley e prometo falar muito devagar em português, pero todos os diapositivos estão em espanhol e fico à disposição para depois responder as questões. Vou compartilhar. Todos conseguem ver minha apresentação? Sim, professora. Muito obrigada. Bom, coube a mim, nessa noite, falar sobre novas possibilidades para que nós possamos fazer o controle da infecção de feridas. Então, eu procurei trazer algo bastante inovador, claro que tudo que é novo
nos traz dúvidas, nos suscita interrogações. Então, eu estou aqui, né, para depois a gente poder discutir, mas eu gostaria que fosse, né, uma apresentação com algo que fosse realmente diferente da prática mais tradicional. Como a doutora Luz Marina já me apresentou, então eu sou a professora Viviane, e eu começo essa apresentação deixando uma pergunta para vocês, né? Se existe alguma semelhança entre o homem das cavernas, os nossos antepassados pré-históricos e as nossas equipes de profissionais de saúde na atualidade. E essa pergunta eu consegui responder a partir dessas duas referências que eu deixo aqui no final do slide e que também depois eu vou deixar para que vocês possam tê-las na íntegra, que sim, existe uma similaridade, existe uma semelhança entre nós. Embora gerações e gerações tenham se passado desde o homem pré-histórico até os dias de hoje, nós ainda não conseguimos encontrar uma única maneira de fazer o controle de infecções, seja a infecção nas feridas, propriamente dito, ou seja em outros tipos de infecção, por exemplo, relacionadas a catéteres, a outros dispositivos, a ventilação mecânica. Nós temos uma gama de possibilidades, mas nós não temos uma única. Certamente nós acertaríamos se optássemos por trabalhar com ela. Então, a questão da infecção, de maneira mais ampla, e eu vou focar depois mais especificamente para as feridas, ela ainda permanece, gerações e gerações, como eu disse, um desafio para as nossas equipes de saúde. E esse desafio, ele fica ainda maior quando nós focamos no biofilme. E qual é a definição, qual é o conceito aceito atualmente de biofilmes? Entendemos que os biofilmes sejam uma grande comunidade microbiana, e essa comunidade ela é tão organizada, e nós vamos ver essa organização um pouco mais adiante, que ela consegue se proteger entre si os elementos, os micro-organismos envolvidos nesse ecossistema conseguem se proteger tanto de elementos antimicrobianos externos, por exemplo, como antibióticos, como também ela consegue se proteger do nosso sistema imunológico. Então, permanece e se cria ainda maior um desafio para que a gente possa manejar essas lesões de maneira mais rápida e de maneira mais adequada também. A organização desse ecossistema microbiano, ele se dá de maneira... ele é construído por fases. Então, cada fase, nós temos que ficar atentos em qual possibilidade, em qual momento nós teríamos como intervir para mitigar a sua influência. Vejam, a primeira fase, que a gente chama de fase 1 mesmo, é uma fase em que as feridas começam a adentrar aquele leito da ferida aberto. Então, elas podem contaminar aquela região. Seguida de uma fase 2, em que a exposição do tecido subcutâneo, que apresenta nutrientes e que então favorecerão a sobrevivência desses micro-organismos, eles ficam expostos com a abertura dessa solução de continuidade, com a abertura dessa ferida. Então, vai conduzir essa colonização cada vez mais progressiva, aumentando não só em número, mas também em complexidade de micro-organismos. A fase 3, então, ela vai fazer com que essa infecção que antes, essa colonização, perdão, que antes estava localizada numa área restrita, ela passa a se dissipar.
ela pode ganhar espaços cada vez maiores. Então, ela pode se estender tanto em largura quanto em profundidade. E quando nós pensamos em profundidade, nós temos que nos lembrar do risco da presença desses micro-organismos em tecidos mais profundos, como o tecido ósseo, como o tecido muscular, e ganhando finalmente a corrente sanguínea. E com a fase 4, então, ele ganha de fato essa questão da corrente sanguínea, espalhando-se para vários órgãos e sistemas, podendo levar esse paciente, podendo levar essa pessoa a uma falência múltipla de órgãos e, inclusive, ao óbito. Aqui é uma imagem em que eu peço que vocês tenham um pouco de atenção para a intensidade das cores e de tamanhos desses elementos, que representam exatamente aquilo que eu acabei de falar em relação à constituição desse ecossistema que nós chamamos, então, de biofilme. Então, aqui no início, deixa eu colocar minha canetinha aqui. Aqui no início, então, são poucos os elementos presentes, bastonetes, alguns cocos, e aqui, conforme vão ganhando esse espaço, vão aumentando, vejam, cada vez mais, né, chegando outros elementos mais complexos e vão ganhando esse espaço, principalmente, olhando aqui na parte de baixo da figura, esse espaço mais profundo, que vai atingir estruturas para além do tecido subcutâneo, que foi o inicialmente colonizado por esses elementos, por esses micro-organismos. Aqui eu criei um infográfico para que a gente possa, de maneira visual, compreender essa fase de desenvolvimento do biofilme. Então, a adesão inicial, que nós já falamos, né? Então, são as bactérias flutuantes ou bactérias planctônicas se aderindo ao leito da ferida, que vão, por sua vez, se fixar, né, aqui na fase 2, de maneira irreversível, e principalmente aqui nessa fase, para que elas se protejam tanto dos agentes externos antimicrobianos, quanto do sistema imunológico, que seria, então, uma barreira interna do hospedeiro, elas passam a produzir uma substância, que a gente chama de substância polimérica extracelular, que vai formar uma carapaça, que vai formar uma proteção, além dos seus próprios recursos de defesa individual. Ela passa, então, para a fase de maturação, que a gente chama de maturação 1, de nível 1, em que há microcolônias e o espessamento. Essa substância polimérica extracelular, ela passa a ficar mais grossa, e aí protegendo ainda mais esses micro-organismos. A fase de maturação 2, que é quando múltiplas espécies já se encontram reunidas ali, então nós temos desde bactérias, fungos, vírus e príons que podem estar envolvidos na formação dessas microcolônias, que agora sim já são colônias maiores, né? E essa matriz polimérica cada vez mais densa, então, ou seja, esse biofilme se transformando numa contaminação, numa colonização cada vez mais forte contra agentes que poderiam combatê-lo inicialmente, e então chegando na fase em que eles estão maduros o suficiente e que podem então se dispersar para outros locais daquela pessoa, daquele indivíduo, seja se deslocando pela superfície da própria ferida, ou seja, ganhando tecidos mais profundos e se espalhando via corrente sanguínea. E qual é o impacto da formação desses biofilmes, né, desses ecossistemas microbianos, em relação à cicatrização, né, em relação ao processo de cura dessas feridas? Então, esses biofilmes eles vão atingir diretamente. Por quê? Porque o microambiente se torna crônico e pró-inflamatório. O que é a inflamação, senão um pedido de socorro do hospedeiro? Em que, quando ele percebe seu corpo invadido, ele então passa a produzir substâncias que sinalizarão
tanto para o sistema nervoso central quanto para o sistema periférico, moléculas que farão com que haja uma cascata inflamatória, ou seja, uma cascata de defesa para esses, contra, né, esses inimigos, contra esses invasores. E então, quando você não consegue controlar essa invasão microbiana dessas bactérias e outros micro-organismos, esse corpo começa a, de maneira desenfreada, produzir sistematicamente essa resposta inflamatória, se transformando, então, no microambiente crônico, em que a inflamação é persistente e ela não é resolvida de maneira lógica ou não de maneira tão rápida. Então, eu tenho uma resposta também da imunológica, do sistema imunológico, levando a interferência não só na função, mas também na produção dos fatores de crescimento. Então, quando eu tenho uma ferida que está nitidamente tomada por um biofilme, plenamente acometida pela formação de um biofilme, não adianta absolutamente nada eu trabalhar com procedimentos ou eu trabalhar com produtos que visem o estímulo da função dos fatores de crescimento. Por quê? Porque eles estão completamente anulados nesse momento. É preciso que eu tome outras medidas anteriores a essa para que eu tenha sucesso na evolução de uma ferida. E reduzem principalmente a oxigenação tecidual, o que também compromete a viabilidade das células que são responsáveis pela defesa desse hospedeiro. Então, aqui eu trago a primeira possibilidade de nós trabalharmos com uma inovação, de trabalharmos com uma outra frente de combate a esses biofilmes. E eu estou falando aqui da fibrina rica em plaquetas e também do plasma rico em plaquetas, mais conhecido, pelo menos aqui no Brasil, como PRF e como PRP, que são produtos oriundos do próprio sangue do paciente, do próprio sangue desse hospedeiro. Este é um procedimento, ou estes são procedimentos que nós entendemos como parte do princípio regenerativo, ou não sei se é o nome na América Latina toda, de medicina regenerativa ou saúde regenerativa. Então, mais uma vez, eu desenhei aqui um mapa mental para que a gente possa visualizar de maneira bastante clara como que se dá essa questão do uso do plasma rico em plaquetas nesse momento, do PRP, no combate ao biofilme, no combate a essas colônias, a esse ecossistema formado por bactérias ultra-resistentes. Então, o plasma rico em plaquetas, ele contém fatores de crescimento, como, por exemplo, o fator de crescimento derivado do endotélio vascular, o VEGF, e o FGF, que é o fator de crescimento derivado dos fibroblastos, que, por sua vez, vão estimular a proliferação celular. Ainda, essas plaquetas, elas podem liberar por si só seus próprios fatores de crescimento, PDGF, que é o fator de crescimento derivado das plaquetas, e elas também, por si só, podem promover tanto a agregação como a adesão plaquetária, o que também vai favorecer uma maior concentração desses fatores de crescimento no local dessas feridas. Esses fatores de crescimento também podem promover, principalmente o VEGF, a angiogênese. Outra coisa que esse subproduto tem, ele contém citocinas. Citocinas que vão ter como papel fundamental a regulamentação da resposta inflamatória. Lembram-se que eu acabei de falar sobre uma resposta, sobre uma cascata inflamatória desenfreada? É exatamente aqui que a produção das citocinas a partir do plasma rico em plaquetas irá agir e controlar essa exacerbação da resposta inflamatória desse hospedeiro. Ainda contém fibrinogênio,
que vai formar uma rede de fibrina e proporcionar um suporte para a migração celular. Nada adianta eu colocar produtos, mais uma vez, inclusive produtos biológicos, se eu não tiver uma rede, né, de suporte, que em inglês a gente fala scaffolds, para que essas células sejam células de origem externa ou sejam células de origem interna do paciente, possam encontrar o caminho e possam, então, se distribuir de maneira uniforme no leito dessa ferida. E aí eu fiz uma tabela, fazendo uma comparação entre o PRP, plasma rico em plaquetas, versus o PRF, fibrina rica em plaquetas. Então, a diferença, principalmente, né, é em relação à concentração, né, de fatores de crescimento. Então, no PRP, eu encontro alta concentração de plaquetas, fatores de crescimento, de liberação bastante rápida. Já no PRF, ele contém a matriz de fibrina, que é uma matriz tridimensional, que é justamente esse scaffold, que é esse arcabouço de sustentação de migração celular, e vai proporcionar uma liberação lenta e sustentada para essas células, para esses fatores de crescimento durante mais tempo, quando comparado ao PRP. Em relação ao uso de anticoagulantes, quando eu estou preparando esse material, para preparar o PRP, eu preciso ativar, né, eu preciso usar o anticoagulante para que não haja a perda desse material sanguíneo. E aqui, para gerar o PRF, eu não preciso fazer uso disso durante o preparo desses produtos. Em relação à difusão e à liberação desses fatores de crescimento, ela se dá de maneira muito rápida para o PRP, e isso é uma limitação desse produto, quando, então, ele tem uma atividade muito rápida e, portanto, limitada em relação ao tempo, diferente do PRF, que fica mais tempo em contato com o leito da ferida, de forma sustentada a essa liberação, e por isso a gente tem um efeito mais a médio e longo prazo. A estrutura e o suporte, o PRP, ele é bem fluido, ele é, assim, bem pouco viscoso. Já o PRF, ele é uma estrutura mais robusta, mais densa, porque tem presente ali no seu conteúdo justamente a matriz de fibrina tridimensional. A inclusão de leucócitos, se nós estamos falando de infecção, nós precisamos falar dessa célula tão importante no processo de cura tecidual, de reparo desse tecido. No PRP, eu não vou encontrar leucócitos, ou não numa quantidade que seja significativa, e aqui sim, no PRF, eu vou encontrar uma quantidade significativa de leucócitos, favorecendo a regeneração e, principalmente, a modulação inflamatória. Então, aqui eu trouxe um artigo bastante atual, ele foi publicado em março de 2025, então, né, saído do forno, é bem novo mesmo, justamente mostrando o efeito tanto do plasma rico em plaquetas, quanto da fibrina rica em plaquetas, na cicatrização de feridas por queimaduras, contaminadas por 2 tipos de biofilme. Então, eu fiz uns esquemas para a gente entender. Então, qual foi o método desse trabalho? Ele é um trabalho experimental, em que o modelo foi utilizado, um modelo de camundongos, em que foi criada uma queimadura de 2 centímetros de largura, 2 centímetros de diâmetro dessa região queimada. Essa queimadura ela foi feita por meio de um metal quente a 90 graus Celsius, lembrando que acima de 45 graus nós já temos uma destruição completa do tecido subcutâneo por queimadura. Um passo 2 foi a preparação do PRF e do PRP. Então, para preparar o PRF, foi extraído o sangue desses camundongos, colocado numa centrífuga a 3.000 rotações por minuto durante 10 minutos, e para o PRP, 1.500 rotações por minuto durante 20 minutos, e depois, posterior, segunda rotação, 2.000 rotações por minuto por mais 10 minutos. Então, vejam que o preparo de um para outro difere tanto em rotação quanto em tempo.
Formaram-se, então, 4 grupos experimentais, um grupo controle, em que não recebeu absolutamente nada, o grupo prata, que foi colocado uma cobertura com prata para a superfície dessas queimaduras, o grupo PRF e o grupo PRP. A análise dos resultados dessa intervenção, ela foi feita por avaliação histológica para determinar a quantidade do infiltrado inflamatório e também do depósito de colágeno, e também por microscopia eletrônica de varredura, para análise estrutural mais detalhada, principalmente do biofilme. A microscopia de varredura ela é bastante específica para enxergarmos a tridimensionalidade dos biofilmes formadores, dos biofilmes que formam essas colônias inferidas. Então, aqui, para a gente ter uma ideia do que aconteceu, quando teve a infecção, ela foi entre o dia 0 e o dia 4, e a partir do dia 8 até o dia 16, então os 4 grupos receberam as suas intervenções de acordo com a randomização ao qual foram escolhidos. Perdão? Passou. Muito rápido. Em relação aos resultados, então, eu também fiz uma outra tabela para que a gente tenha bastante visual os principais achados desse grupo e o que eles encontraram. No grupo controle, que não recebeu absolutamente nada, né, para fazer a cobertura e o controle dessa população de micro-organismos, não houve fechamento, não houve reptilização, não houve redução na concentração desses micro-organismos, tampouco controle inflamatório ou aumento da angiogênese. Todavia, nós encontramos numa intensidade moderada todos esses elementos: fechamento, reptilização, diminuição da concentração bacteriana, redução da inflamação e o aumento da angiogênese no grupo prata. Porém, com maior intensidade, nós vamos observar tanto no grupo do PRF, então, da fibrina rica em plaquetas, quanto do plasma rico em plaquetas, a melhora geral, a melhora global dessas condições da lesão. A reptilização no grupo prata, ela precisou de 12 dias para começar a acontecer, quando comparado com os grupos PRF e PRP, em que, a partir do 8º dia, já se via isso de maneira bastante transparente por conta da microscopia. A redução do processo inflamatório, da cascata inflamatória, ela se deu pelos achados na diminuição da concentração da interleucina do tipo 4, na interleucina do tipo 7 e do fator de necrose tumoral alfa. E para que a gente tenha uma visão maior ainda do que aconteceu, a gente vai comparar os níveis de VEGF, do fator derivado de crescimento vascular, no dia 8, no dia 12 e no dia 16, para os grupos controle em azul, roxo para o grupo prata, um rosa mais clarinho para o PRF e um rosa mais escuro para o PRP. E em todos esses dias, a diferença, onde a gente tem esses asteriscos, é que houve diferença estatisticamente significante na formação e na liberação deste fator de crescimento em especial, justificando o aumento da angiogênese nesse grupo que foi estudado tanto com PRF quanto com PRP. E agora eu passo para uma segunda possibilidade, também já vou me encaminhando para o fim da minha apresentação, que é em relação às considerações de uma nova modalidade da terapia por pressão negativa, então, um acréscimo de tecnologia à pressão negativa, que foi, então, lançada lá em 1997, comercialmente falando, porque os trabalhos precursores desse lançamento comercial, ele se deu a partir de 93, já com a primeira publicação, é uma publicação em alemão, do grupo do Dr. Fleischmann. Em 97, então, a gente tem a primeira publicação após
a confecção, após o desenvolvimento do primeiro equipamento comercialmente disponível para o mundo todo, que é uma publicação bastante famosa, né, publicada na Annals Plastic Surgery pelos doutores Argenta e Moriscos. E a partir, então, desse primeiro equipamento, que é esse aqui de baixo, muitos avanços tecnológicos foram envolvidos nessas pesquisas, chegando, então, no que a gente chama hoje de terapia de pressão negativa com instilação, que tem seu primeiro artigo publicado na International Wound Journal de 2017. O ano passado, nós tivemos, então, a publicação das melhores práticas para o desbridamento dessas feridas. E nesse update, né, nessa atualização dessas melhores práticas, pelo consenso publicado pela Journal of Wound Care, nós temos uma declaração ou uma nova definição do que se entende por desbridamento, que é a eliminação de componentes viáveis, vivos e não vivos, não viáveis, no leito de uma ferida, incluindo tecido necrótico, descamação, então, sujidades que estão ali no leito da ferida, os micro-organismos, a biopelícula, que é justamente essa matriz polimérica extracelular, essa capa gelatinosa que protege o biofilme, e também os materiais estranhos que ainda estão por lá. Então, nós temos como principal objetivo do desbridamento retirar, ou pelo menos reduzir, essa quantidade de empecilhos, essa quantidade muito grande de obstáculos para a cicatrização dessa ferida. E com essa nova definição, também surgiram novas possibilidades de se fazer desbridamento. Então, eu também fiz aqui de novo um novo mapa, para que um mapa mental, na realidade esse é um mapa mais conceitual, para que a gente também, de maneira visual, consiga enxergar aquilo que está nesse documento. Então, métodos de desbridamento, eles foram divididos desde método mecânico, aqui nessa cor cinza, gray, então, desde gases úmidas, com almofadas também de desbridamento, ou curativos que promovam esse desbridamento de maneira mecânica, por esfregaço, por fricção. O desbridamento enzimático, a partir de enzimas, nós temos bastante conhecido aqui no Brasil a colagenase, eu acredito que também na América Latina seja ainda um recurso ainda utilizado. Nos Estados Unidos e na Europa, nós temos uma crescente para o uso da bromelina, e aqui no Brasil, em especial, nós também temos ainda um uso bem grande de papaina, como uma enzima para promover o desbridamento. O desbridamento biológico, a partir das magôs, né, a partir das larvas de moscas que são tratadas e são feitas especificamente para isso em laboratório. Aqui no Brasil, isso só tem permissão para a pesquisa acadêmica, não para uso comum. Eu desconheço a situação em outros países da Latinoamérica. O desbridamento cirúrgico, que pode ser feito por meio de curetagem, por meio de instrumentos afiados, como bisturis e tesouras. O desbridamento autolítico, que pode ser feito a partir de curativos, como hidrocoloides, algenatos, hidrogéis, tanto em placa quanto amorfos, e o que eles chamam de desbridamento técnico, que é o desbridamento hidrocirúrgico, e eu chamo a atenção aqui para o desbridamento a partir da terapia por pressão negativa com instilação. Nesse material, nesse consenso, nesse documento de boas práticas da Journal of Wound Care, nós vamos encontrar esses dois quadros, o box 3, onde ele traz a questão da terapia por pressão negativa e suas cautelas e contraindicações. Então, quando que eu vou ficar impedida de usar a terapia por pressão negativa com instilação? Quando
aquele leito apresentar um tecido necrótico do tipo escara, do tipo seco, e muito aderido ao leito. Não adianta nós queremos utilizar, porque ele não vai ter nenhum efeito positivo naquilo. Pelo contrário, ainda vai encarecer muito o tratamento. E o box 4, ou o quadro 4, em que ele nos pede atenção para os fatores que vão influenciar o resultado de qualquer técnica de desbridamento. Então, da necessidade clínica desse paciente, da experiência e da habilidade, das competências desse terapeuta, do quão rápido, qual é a necessidade de tempo que essa ferida precisa tirar, precisa ser removido esse tecido desvitalizado, o nível de inflamação, o local de acesso, a idade da pessoa, se tem infecção presente ou não, quais são as comorbidades, quais são as medicações, enfim, toda uma avaliação completa do quadro de saúde dessa pessoa para que eu possa eleger o melhor método de desbridamento para este paciente. Quando nós falamos de terapia por pressão negativa com instilação, nós vamos ter a combinação da fase de terapia, que é aquela fase da terapia por pressão negativa tradicional, em que eu vou ter os benefícios da macrotensão associados aos benefícios da microtensão, que nós já conhecemos desde 97, assim como os benefícios da fase de instilação de soluções. E essas soluções podem ser as mais diversas possíveis. Então, essa instilação, ou seja, essa liberação dessa substância, dessa solução líquida, ela vai limpar as feridas com a aplicação cíclica, né, de ciclos em que uma hora haverá a instilação, ou seja, haverá a liberação dessa solução antisséptica ou não, pode ser uma solução de soro fisiológico mesmo, e a sucção desse componente, removendo, então, todos os elementos do leito, não só a solução, mas também tecido desvitalizado, exudato, metaloproteinases que estavam ali no leito dessa lesão. Proporciona uma cobertura completa dessa ferida, então ela vai se espalhar por todo o leito, e o tempo em que ela permanece em contato direto, sem que haja a sucção dessa substância de instilação, ela vai solubilizar, ela vai soltar esses tecidos que ainda estão aderidos no leito, e quando houver a fase de sucção, ela vai remover de maneira mecânica do leito da lesão todos esses elementos que são obstáculos ao processo de cicatrização das feridas. Ainda nesse documento, nós conseguimos encontrar que a terapia por pressão negativa com instilação, ela tem esse tempo de permanência, ela é constituída de uma espuma de células abertas, para que a gente possa, então, levar essa solução até o leito da ferida, e nos chama também aqui a atenção que nós podemos, então, combinar desde a instilação com solução salina, com ácido hipocloroso, com outros antissépticos, por exemplo, como o PHMB. Fora do Brasil, aqui nós não temos disponível a octenidina, eu não sei se na Latinoamérica também há essa possibilidade, mas os estudos mostram que não há diferença estatística significante entre as combinações das diversas soluções para instilação. O que faz a diferença é uma solução sem instilada, é uma solução sendo levada para o leito da ferida em uma pressão adequada para que ela possa soltar, liberar esses elementos que estão aderidos ao leito, e não propriamente dita a particularidade antimicrobiana dessas soluções. Pelo menos até este momento, março de 2025, não há estudos que corroborem esse achado. Ela tem, então, uma ação mecânica, que é instituída pela própria espuma. Ela foi feita principalmente para aqueles pacientes que não tolerariam um desbridamento do tipo cirúrgico, ou ainda do tipo instrumental conservador, a partir de instrumentos cortantes, como bisturis, curetas e tesouras.
ela não é necessário um preparo prévio, todavia, ele é um procedimento que deve ser feito por especialistas e que tiveram treinamento específico para esse tipo de técnica. Ainda, a gente encontra a recomendação de que nós não podemos fazer uso desse tipo de terapia se houver órgãos e vasos expostos, não protegidos, abscessos não drenados ou enxertos de pele, ainda sobre os substitutos dérmicos ou em feridas com isquemia aguda. Então, ela é uma técnica valiosa para os pacientes que não podem tolerar uma manipulação muito intensa dessas feridas para a realização de outros métodos de desbridamento. E em relação ao biofilme, nós temos os benefícios desde a microdeformação, que vai promover, então, principalmente a diferenciação e a proliferação celular de células envolvidas no processo de cura, principalmente fibroblastos e queratinócitos, a manutenção do microambiente úmido de maneira controlada e a temperatura também mantida, uma vez que a cobertura com a terapia por pressão negativa, ela é hermética, ou seja, ela não permite troca de calor, e a decomposição do biofilme. Por quê? Quando eu tenho a força de pressão fazendo a instilação dessa solução, eu tenho a ruptura dessa substância polimérica extracelular, permitindo a exposição desses micro-organismos e depois, na fase de sucção, a remoção desses elementos para fora do leito e indo em direção ao reservatório da terapia por pressão negativa, como já conhecemos. Há um consenso internacional sobre terapia por pressão negativa com instilação, publicado em 2019, em que várias afirmações foram feitas para um grupo de especialistas altamente treinados e selecionados pelo board da própria revista, da International Wound Journal, em que essas afirmações ou essas proposições, melhor dizendo, elas foram avaliadas e vejam praticamente todas, elas têm um nível de concordância de 100%, só houve um menor número de concordância quando a gente está falando de feridas infectadas ou contaminadas na presença de fixação ortopédica externa, e ainda quando eu tenho alguma prótese ou alguma malha que seja sintética exposta, que eu também não devo fazer uso da terapia. Esse é o último artigo que eu trago, é uma revisão sistemática, seguida de meta-análise, sobre os efeitos da terapia por pressão negativa com estilação versus aos efeitos da terapia por pressão negativa tradicional em feridas ou no cuidado com pacientes que nós, então, desde 2019, temos tratado como pacientes da ortoplástica. Então, são pacientes que geralmente têm uma fratura exposta ou têm osteomielite e que necessitam do cuidado duplo das especialidades de ortopedia e de cirurgia plástica. Então, dos 3 estudos que foram revisados e levados à meta-análise, então, para o fechamento completo dessa ferida, tem-se uma taxa significativa de maior fechamento para o grupo instilação, com um P significante de 0,0023, um odds ratio, ou seja, a chance disso acontecer de quase 2,1%. Os pacientes que receberam também a terapia com instilação, eles tiveram uma menor taxa de complicações quando comparado ao grupo controle, que é a terapia tradicional, com um P também estatisticamente significante. Não houve diferença significativa no número de desbridamentos cirúrgicos que foi necessário para o grupo instilação e para o grupo tradicional, e não foi possível realizar uma meta-análise em relação ao tempo
à duração do tratamento ou aos custos dessa modalidade e também em relação ao tempo de permanência no hospital, devido ao grande número de heterogeneidade, ou seja, os artigos não se falavam entre si ou não mediram esses desfechos da mesma maneira, o que impossibilitou a realização da meta-análise para esses desfechos. Agora sim, perdão, o último artigo. Então, eu já me adiantei, já falei deles, que não existe, né, até o presente momento, nenhuma solução que possa ser instilada junto à terapia por pressão negativa que apresente diferença antimicrobiana quando comparado com a solução salina normal. Para encerrar, eu quero chamar atenção para um artigo também bastante recente, publicado na Expert Reviews in a Molecular Medicine, que mostra, numa revisão sistemática, sobre os mecanismos celulares da influência, né, da terapia por pressão negativa na cicatrização, no processo de cura das feridas. A revisão ela foi constituída por uma busca no Medline, no Embase, no EBSCO e no Clinical Trials. 19 estudos clínicos foram envolvidos, 11 modelos animais e 3 ensaios in vitro, que identificaram 43 biomarcadores e 17 expressões gênicas alteradas, modificadas pela própria terapia por pressão negativa, e esta alteração é uma alteração positiva, na qual a terapia por pressão negativa modula citocinas, ela tem uma regulação para baixo, ou seja, uma regulação negativa para o fator de necrose tumoral do tipo 2 e uma regulação positiva, ou seja, ela aumenta a expressão do fator de crescimento derivado do endotélio vascular, do fator de crescimento transformador do tipo beta e da fibronectina, onde os autores chamam, então, de uma propriedade farmacológica anti-inflamatória a partir do uso da terapia por pressão negativa, seja ela com e sem instilação. A referência está aqui. E para todas as referências que eu utilizei nessa aula, eu deixei esse QR Code disponível, é só vocês apontarem a tela do celular de vocês para esse QR Code, vai ser vocês vão ser direcionados para um arquivo do OneDrive, e lá eu consigo liberar cada um que me pedir, para que vocês tenham acesso a todo o material que eu utilizei para a realização desta apresentação. Eu agradeço a atenção. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Viviane. La verdad, has traído información muy interesante, actualizada, y sabemos que el tratamiento de heridas, cuando es crónica o de muy difícil cicatrización, es importante utilizar una tecnología más avanzada. Ya tiene unas preguntas aquí en el chat que será respondida posteriormente. Bueno, a seguir tenemos el tercer ponente de la noche, el doctor Adrián Lazo. Él es médico especialista en medicina e infectología para la Universidad de Costa Rica, docente universitario, ponente en congresos nacionales e internacionales, con el tema Update del manejo antibiótico en los procesos más infecciosos más comunes. Su palabra, doctor Adriano. Buenas, Doctor ¿qué Adrián. tal? ¿Cómo les va? Me confirman si se escucha bien, por favor. Bárbaro, muchísimas gracias. Perfecto, voy a compartir la pantalla un momento. Un segundito. Muy bien. Igualmente les agradezco si me confirman que se vea la pantalla adecuadamente. Está perfecto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias primero que todo por la invitación. Realmente creo que después de charlas tan completas, diría yo, de las colegas, pues realmente lo que queda por decir es relativamente poco, ¿verdad? Sin embargo, siempre podemos, tal vez desde mi punto de vista de la especialidad en enfermedades infecciosas, aportar algo que probablemente tal vez no es de todos los días necesariamente. Y
También voy a rescatar probablemente a lo largo de la charla, que espero no robarles mucho tiempo, conceptos que muy probablemente tenemos en mente, ¿verdad? Y que probablemente en algún momento los hemos repasado, pero que muchas veces los dejamos de lado y pues perdemos como ese norte, ¿verdad? En el manejo de las heridas. Realmente yo acá no les voy a tratar de descubrir el agua tibia, como diríamos en Costa Rica. Realmente muchas cosas ya están bastante establecidas y desde el punto de manejo de infecciones como tal, que es una palabra que yo voy a empezar probablemente por ahí, se las trae, ¿verdad? Realmente, pues tenemos muchas alternativas que podemos utilizar y por supuesto hay muchas tecnologías que a uno le encantaría tener disponibles, pero pues realmente con lo que tenemos podemos hacer cosas bastante buenas. Yo creo que dentro de lo que nos queda de momento, que nos ha hablado la mayoría, pues todos los colegas que ya han presentado su ponencia, realmente yo creo que lo más importante es saber que el manejo de las heridas no es del infectólogo, no es de únicamente el colega que haga la curación propiamente, que haga el manejo local, no es únicamente el cirujano, no es solo el cirujano plástico, esto es un manejo interdisciplinario. Y muy claro lo dejaba la doctora Carvalho ahora en su ponencia. Realmente esto es de un manejo interdisciplinario en donde tenemos que ir viendo, ¿verdad? Individualizando todos los tipos de heridas para poder buscar el mejor resultado de nuestros pacientes. En esta diapositiva, pues no declaramos ningún conflicto de interés y en la siguiente diapositiva yo siempre la pongo casi que en son, digamos, de chota, diríamos acá en Costa Rica. ¿Por qué? Porque yo necesito que rompamos las recetas de cocina. Es decir, nosotros en infectología nos enfocamos mucho en que podamos romper estas recetas de cocina en donde pensamos en una herida infectada y de una vez va el antibiótico. Y ni siquiera tenemos bien definido, ¿verdad? Cuál es la bacteria más probable, no sabemos cuál es nuestra epidemiología local, no sabemos la sensibilidad de estos microorganismos que tenemos en los tejidos y tampoco sabemos muchas veces si realmente está infectado o no el paciente. Entonces, realmente yo necesito que, ojalá yo con esto me quedaría tranquilo después de la ponencia si logramos romper recetas de cocina y hacer, digamos, la toma de decisiones un poquito más razonada. ¿Verdad? Que eso en infectología yo les diría que para nosotros es primordial. Porque como vemos en esta diapositiva, realmente esta diapositiva pues nos resume un montón de cosas porque es el continuo de una herida, ¿verdad? Al final de cuentas, desde el momento en que se genera, acá al puro inicio, al lado izquierdo, al momento en que puede ser una herida contaminada, podemos tener una herida con una colonización bacteriana que por supuesto, yo les digo, aquí se ve muy marcado, muy bonito, dividido con cuadros, pero esto no es así de sencillo, ¿verdad? Establecer esta línea donde dice aquí está colonizado el tejido y aquí está infectado es bastante difícil, incluso a veces para el especialista en infecciones. Por eso, insisto, esto es un trabajo en conjunto, porque si nos vamos a la definición propiamente de colonización de una herida, pues realmente algo muy importante para nosotros es ver lo que nos diga el colega que esté manejando la herida. Si nos dice, mira, la herida no está cicatrizando bien, no vamos como, ¿verdad? Nos ha costado mucho, no tiene buen tejido de granulación, no estamos logrando con las medidas usuales que tenemos lograr el cierre de la herida o la cicatrización adecuada, pues probablemente ya sí estamos pensando en que muy probablemente haya un proceso infeccioso a nivel local. Sin embargo, antes de eso podemos tener bacterias y yo sé que tal vez es raro que un infectólogo les diga que las bacterias son buenas, pero las bacterias muchas son buenas y realmente necesitamos de las bacterias para que muchos de los mecanismos que ya vamos a ver en las diapositivas siguientes, que ya se han comentado algunos realmente a nivel local, ¿verdad? Algunos mecanismos inflamatorios y autorreguladores del proceso inflamatorio local, pues precisamente se puedan perpetuar, necesitamos bacterias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nos precipitamos a la toma de la decisión del uso de una terapia antimicrobiana y muchas veces de amplio espectro, ¿verdad? Porque no sabemos qué tenemos en algunas ocasiones, y no solo de amplio espectro, sino que utilizamos en muchas ocasiones terapias sistémicas, ya sea orales o parenterales, pues realmente destruimos esta parte, ¿verdad? Del lado de la izquierda de la diapositiva, en donde estas bacterias buenas que normalmente nos ayudan a generar un buen microambiente a nivel de la úlcera o a nivel de la herida, las destruimos y consecuentemente tenemos mayor dificultad para favorecer, perdón, el proceso de cicatrización. Por supuesto, ya de aquí en adelante, ¿verdad? Donde ya tenemos un proceso infeccioso local, definitivamente, ya tenemos pues ya una infección más sistémica, pues tal vez no hay mucha duda en la toma de la decisión, ¿verdad? Y por eso yo siempre, tal vez me gusta iniciar hablando de este tipo de temas, marcando muy bien, digamos,
el territorio en donde estamos hablando. ¿Hay o no hay infección? Y esa es la primera pregunta, ¿verdad? Porque realmente de ahí parte cualquier otra decisión que vayamos a tomar. Actualmente, ¿qué estamos haciendo, verdad? Y las heridas son muchísimas, ¿verdad? Aquí, por supuesto, hablamos general, tenemos 20 minutos para hablar de esto y realmente no nos podemos detallar tantísimo, pero las heridas son muchas, hay muchos modelos de infección en heridas también propiamente y realmente, como les decía, esto no es una receta de cocina en donde podamos manejar a todos los pacientes iguales. Todos los pacientes son diferentes, no es lo mismo un paciente que tenga un mal control metabólico y que esperemos que mágicamente, ¿verdad? En cuestión de una semana o 2 semanas, esa herida cicatrice maravillosamente. No va a suceder y es la realidad. Probablemente podemos utilizar terapias que nos ayuden a favorecer este proceso de cicatrización. Podemos incluso ir de la mano con algunos tratamientos antimicrobianos incluso. Sin embargo, no siempre vamos a tener el éxito que esperamos porque tal vez no abordamos todos los factores que tenemos detrás de ese paciente. Insisto, todos los pacientes son diferentes y muchas veces podemos usar la técnica de debridamiento que pues tengamos de preferencia. La doctora nos planteaba muchísimas técnicas de debridamiento que realmente, insisto, no es tal vez mi área de expertise y probablemente el que está ahí propiamente haciendo la curación va a tener mucha más expertise en esto. Podemos utilizar algunas terapias antimicrobianas cuando realmente son necesarias, lo cual nos va a ayudar muchísimo. Pero si no corregimos esto y tampoco administramos la terapia antimicrobiana de la forma adecuada, que ya vamos a hablar de esto, tampoco vamos a tener un éxito tratando o previniendo incluso este proceso infeccioso que se puede desarrollar en algunas heridas. Entonces, realmente lo que estamos haciendo probablemente no está mal, pero muchas cosas podemos hacerlas mejor. Y un punto muy importante que quiero mencionar antes de avanzar a la siguiente diapositiva es como mencionaba la primer colega en la primera ponencia, la prevención, que realmente lo voy a desarrollar más adelante, en las diapositivas más adelante. Sin embargo, pues realmente lo que uno desearía es no llegar a las infecciones severas, que probablemente ahí es donde entramos en la ecuación los infectólogos, ¿verdad? Donde tenemos que tratar al microorganismo multidrogo resistente y pues muy probablemente nos vamos quedando con opciones limitadas, ¿verdad? De tratamientos antimicrobianos para estos patógenos. Entonces, bueno, vamos a desarrollar esto un poquito más adelante. Y por supuesto, para lo que vamos a hablar más adelante, también es muy importante tener claro si es una herida crónica, una úlcera crónica o es una herida más aguda. ¿Por qué? Porque definitivamente el microambiente que tenemos a nivel tisular no es el mismo, ¿verdad? El proceso inflamatorio que tenemos a nivel tisular nunca va a ser el mismo y realmente, pues, va a ser bastante diferente el manejo que le podemos ofrecer a estos pacientes. Y por eso esta diapositiva, primero que nada, ¿tenemos o no tenemos infección bacteriana? ¿Hay otras causas de lo que me está generando este proceso inflamatorio el paciente? ¿Tiene linfedema? ¿Tiene algún otro, verdad? ¿Alguna otra condición que me esté favoreciendo el proceso inflamatorio a nivel local? ¿Tiene linfedema? ¿Tiene una trombosis venosa profunda? ¿Tiene alguna otra causa que me esté favoreciendo pues la no cicatrización de esta herida? Puede ser. Incluso pues también hay que tomar en cuenta, más que todo en pacientes, por ejemplo, diabéticos, en donde tenemos enfermedad arterial periférica, que dejamos un poco de lado saber si tiene o no tiene buena perfusión, ¿verdad? Y probablemente con un Doppler podemos darnos alguna idea. Sin embargo, no siempre es el gold standard, digamos, para saber cómo está la perfusión tisular, porque definitivamente si la carretera vascular, digámoslo de esta manera, no la tenemos permeable, por más antibiótico que le dé yo a esta herida por vía parenteral, no vamos a tener una buena concentración a nivel tisular. Y son factores que a veces, tal vez ahorita que lo hablamos suena lógico, pero en el momento no los tenemos en consideración. Entonces, bueno, definitivamente hacer un abordaje integral del paciente, marcadores inflamatorios, una buena historia clínica. ¿Por qué? Porque también aquí hablamos mucho de una infección bacteriana realmente, pero ¿solo tenemos bacterias? Por supuesto que no. Tenemos infecciones por hongos, tenemos infecciones por micobacterias que nos complican muchísimo, infecciones o heridas, perdón, a largo plazo. Y realmente hay muchos patógenos que nos pueden generar úlceras y heridas de forma crónica que no necesariamente son bacterias. Entonces, definitivamente, para todo esto, como hemos venido hablando en las diferentes ponencias, definitivamente necesitamos ir paso a paso, ¿ok? Número uno, tener los conocimientos para poder establecer el diagnóstico sí o no. Segundo, definir si es una infección bacteriana, es una infección fúngica, tenemos patógeno o no. ¿Por qué? Porque definitivamente la clínica manda, pero nosotros a veces en infectología somos como los oncólogos, ¿verdad? Si no vemos la biopsia o si no vemos el cultivo en nuestro caso, nos cuesta a veces creer que hay una infección. ¿Por qué? Porque la infección se va a reflejar en un crecimiento bacteriano, porque definitivamente estamos hablando que la inmunorregulación del tejido a nivel local perdió su potestad en esa úlcera
y ya hay una sobrepoblación bacteriana. Es decir, si yo tomo una buena muestra de tejido para cultivarlo, voy a lograr recuperarlo en la mayoría de los cultivos que hagamos en el laboratorio. Y por supuesto, hacer una lectura interpretada de los cultivos que tengamos. ¿Por qué? Porque una premisa en infectología, no todo cultivo es infección, ¿ok? Y por eso a veces nos genera confusión y pues uno tiene sus discrepancias a veces con algunos colegas porque realmente, insisto, no todos los cultivos son infección y esto hay que interpretarlo y por eso hablamos de una lectura interpretada del antibiograma porque hay que tomarlo en el contexto clínico adecuado, en el contexto del paciente y usualmente con una historia clínica adecuada, biomarcadores y demás. Por eso esta frase siempre me gusta traer la colación y realmente lo pongo aquí con un signo de interrogación porque se la atañen a Albert Einstein, pero realmente en buena teoría no es de él. Pero definitivamente locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Entonces, como mencionaban en la primera ponencia, no esperemos obtener resultados diferentes en infecciones en heridas si utilizamos mal los guantes, si no tenemos buena higiene local, si nuestra sala de curaciones es un desastre, si no tenemos controles para cultivos epidemiológicos, ambientales, cultivos ambientales para poder saber cómo está nuestra sala de curaciones, tenemos las condiciones adecuadas para hacer la curación, tenemos el equipo adecuado, tenemos la esterilización adecuada, tenemos el personal entrenado. Entonces, realmente uno siempre tal vez espera que todo cambie mágicamente y realmente si no hacemos ese cambio nosotros, difícilmente lo vamos a obtener. Y es por esto también que les pongo esta diapositiva, porque vean que yo les he venido diciendo y tal vez pues es curioso porque probablemente ustedes esperarían que yo estuviera hablándoles de cuál antibiótico es mejor que otro en este momento, ¿verdad? Pero vean que hasta el momento yo les he estado diciendo, no todo se trata con antibióticos y esto es lo que les quiero recalcar de la charla. Realmente cuando hay que usarlo, se usa y vamos a ver, hay que disparar de forma segura y de forma fuerte, pero no siempre vamos a tener que disparar y ya lo vamos a detallar más adelante, por supuesto. Hay mucha evidencia que realmente nos dice no dispare precipitadamente. ¿Por qué? Porque estos antibióticos no son selectivos para una bacteria. La mayoría de los antibióticos tienen una distribución sistémica e incluso cuando usamos antibióticos tópicos que con mucha frecuencia se utilizan en las heridas o en las úlceras, pues no solo estamos matando la bacteria que tenemos la intención de matar, muchas veces estamos destruyendo otros microorganismos que probablemente nos estaban favoreciendo este ambiente adecuado, este microambiente adecuado para poder cicatrizar adecuadamente la herida. Y por supuesto, yo espero que ustedes me llamen en el momento en que tengan este tipo de microorganismos que nos encantan, realmente nos encantan a nosotros los infectólogos. ¿Por qué? Porque nos ponen un reto para poder tratar y resolver el proceso infeccioso. ¿Qué es lo que pasa? La evidencia actualmente que nos respalda cómo manejar este tipo de patógenos, lo primero siempre, siempre, siempre va a ser el manejo local. ¿Por qué? Porque definitivamente, ¿verdad? Tomando en consideración la microbiota que ya tenemos en esa piel, que este es un concepto que me gusta mucho traerlo a colación porque realmente el microbioma cutáneo es muy, muy importante. Si ya vemos que este microbioma tiene muchas enterobacterias o incluso pues pseudomonas aeruginosas que realmente nos generan problemas porque son multidrogoresistentes, yo voy a disparar definitivamente, si ocupamos disparar, con algo bastante fuerte, bastante potente, que créame que ahí no va a quedar nada, ¿ok? No va a quedar nada de bacterias. Entonces, definitivamente generamos, así como cuando utilizamos estos antibióticos sistémicos y en ocasiones nos puede generar una diarrea en el paciente, ¿por qué? Porque generamos destrucción de su microbioma y su microbiota intestinal, también podemos destruir el microbioma y la microbiota a nivel cutáneo. Y consecuentemente, ¿qué vamos a hacer? No vamos a tener un adecuado proceso inflamatorio, ¿verdad? Mágicamente con una cobertura antimicrobiana. Entonces, definitivamente podemos generar un desbalance y en el momento en que podamos hacer un manejo cutáneo, ¿verdad? Un manejo local, perdón, para este tipo de patógenos, definitivamente va a ser la elección. Y la evidencia nos lleva a esto. ¿Por qué? Precisamente por lo que vamos a ver a continuación. Y esto pues son ejemplos de nuestra cotidianidad realmente, de algunos cultivos que son nuestra cotidianidad, de algunos microorganismos con carbapenemasas que de momento son nuestro principal problema, no solo en Costa Rica, sino a nivel de Latinoamérica, eso lo podemos tener seguro. Y como le mencionaba, el microbioma cutáneo es vital. Es vital, ¿por qué? Porque si sabemos que tenemos microorganismos alrededor de esa herida o en una piel normal, estos microorganismos definitivamente funcionan al igual que en la microbiota a nivel intestinal. ¿Por qué? Porque favorecen algunos procesos a nivel local que nos ayudan a producir algunas moléculas, ¿verdad? Algunos péptidos principalmente, que generan precisamente una regulación a la baja
de la mayoría de los patógenos, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa? Favorece a que haya un menor quorum sensing de algunos patógenos que están colonizando y por eso no siempre la colonización es mala. ¿Por qué? Porque realmente muchas veces cuando sabemos que está colonizando el patógeno, digamos un Staphylococcus aureus, las bacterias normales o buenas, llamémoslo de esta manera, nos favorecen secreción de algunas sustancias inflamatorias o antiinflamatorias que favorecen que este patógeno, digámoslo de otra manera, no se dé cuenta que hay una herida y no se dé cuenta que puede reproducirse y generar un caos. ¿Por qué? Porque en efecto, cuando tenemos una herida, tenemos un tejido riquísimo para que patógenos como el Staphylococcus aureus, que muchas veces es uno de nuestros problemas principales, pues se pueda reproducir, tiene alimento, tiene temperatura adecuada, tiene humedad adecuada, es un caldo de cultivo la mayoría de heridas. ¿Qué es lo que pasa? Estos patógenos buenos, digámoslo de esta manera, se encargan de frenar a estos patógenos que con alguna frecuencia nos colonizan la piel nada más y pues evitan que haya una infección. ¿Qué pasa si yo aquí caigo con un antimicrobiano de amplio espectro? Definitivamente no me llevo solo el Staph aureus, me llevo los Staphylococcus coagulasa negativos, Epidermidis, Caprae, Hominis y demás corinebacterias y demás que hay a nivel cutáneo. Y destruí este microbioma cutáneo en 2 segundos, favoreciendo que en el momento en que vuelva a llegar otra población que probablemente puede haber quedado después del antibiótico de Staphylococcus aureus o algún otro patógeno, ya sea una enterobacteria, genere un problema y un proceso infeccioso a nivel local. Como vemos acá, definitivamente, ¿verdad? Como les mencionaba, el ambiente de una úlcera es perfecto para que esto suceda, para que la infección suceda. Tenemos temperatura, tenemos alimento, tenemos todas las condiciones adecuadas para que los microorganismos generen el proceso infeccioso. ¿Qué es lo que pasa? Definitivamente no nos podemos dar el lujo de destruir nuestros buenos amigos, nuestras buenas herramientas microbianas, ¿verdad? Para mantener el buen ambiente. E incluso les voy a comentar, no solo tenemos bacterias en este entorno, ¿verdad? En este ecosistema que hay a nivel cutáneo, también tenemos hongos, tenemos en algunas ocasiones algunos otros patógenos que nos ayudan, digámoslo de una manera sencilla, a que todos estén en buenos términos, ¿de acuerdo? Y por supuesto, como les mencionaba, la reparación de esa úlcera y a nivel tisular local de la herida va a ser mucho más favorecida, definitivamente, si tenemos frenado la reproducción y la proliferación de patógenos como el Staphylococcus aureus. Y esto, por supuesto, hay que llevarlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el Staphylococcus aureus, así como un montón de otros microorganismos más, que ya vamos a detallar un poquito más, realmente nos pueden generar biofilm. Y esto, como mencionaba la doctora Carvalho ahora hace unos minutos, es un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque incluso el biofilm se puede formar en tejido biológico, en tejido sintético, en fin, en cualquier tipo de tejido. Las bacterias siempre son más importantes, más inteligentes, perdón, que nosotros. Y realmente en el momento en que ya tenemos un biofilm desarrollado, usualmente vamos perdiendo la cancha para poder penetrar con algunos antibióticos y por eso también es muy necesaria la parte de debridación, la parte local, para poder destruir este biofilm. ¿Por qué? Porque las terapias que tenemos hasta el momento, pues realmente de forma generalizada, porque por supuesto, tal vez podemos hablar de alguna clínica en particular que tenga algún tratamiento específico para el depósito de antibióticos, antibiofilm, y podemos utilizar sonicación en las heridas, podemos utilizar un montón de cosas. O sea, la literatura es amplísima. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? No es la realidad de todos. Y esto, pues, nos encantaría que fuera la realidad de todos. El uso de microagujas, el uso de hidrogel, el uso de algunas otras terapias que nos ayudan a depositar de una manera más específica y más puntual en el proceso infeccioso el antimicrobiano. Y con esto favorecer, ¿verdad? Algunas citoquinas que, como mencionábamos en otras ponencias y hemos hablado también en esta charla, nos favorecen mayor epitelización y mayor remodelado del tejido que favorece la cicatrización. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer si realmente hay que tratar un proceso infeccioso? Definitivamente yo quiero también responderles la pregunta que probablemente tenemos. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Yo creo que de momento la respuesta es, lo mejor es no precipitarnos, no tratar todos los cultivos que veamos, ¿ok? Y saber que el manejo local de nuestra parte en el punto de vista de enfermedades infecciosas es lo primordial. Y por supuesto, la respuesta en infectología, ¿qué es lo que pasa? Es súper aburrida porque siempre yo les voy a decir, hay que conocer la epidemiología local. Entonces yo los invito a que sepan cuáles son sus microorganismos a nivel local, porque no es lo mismo, ¿verdad? Hablar, por ejemplo, de la costa de Brasil que otro lugar más céntrico, otro lugar más húmedo, otro lugar que utilice antibióticos de mayor espectro, por ejemplo, hablando en Brasil.
no es lo mismo incluso en un país tan pequeñito como Costa Rica, por ejemplo, un hospital periférico cerca de la costa también, a un hospital central, que utilizamos antimicrobianos de muy amplio espectro, con mucha frecuencia, por el tipo de pacientes que se manejan. Entonces, para compartirles algunos datos de Costa Rica, aparte de esta imagen que me encanta, quiero compartirles de los patógenos tal vez más comunes que siempre nos dan problema a nivel cutáneo. Y esto va a ser diferente, ¿verdad? Pues antes en alguna de las ponencias, si no me equivoco, es en la primera, mencionaban Acinetobacter. Yo les voy a decir con toda transparencia, Acinetobacter en nuestro centro principalmente no es un problema, ¿verdad? Y esto va a ser muy diferente, como les mencionaba, dependiendo de cada hospital. Entonces, volvemos al punto inicial de la charla. Esto no es una receta de cocina, esto es una ilustración para que ustedes se vayan con una idea en la mente de qué ir a hacer a su centro, ir a hablar con el laboratorio. Los microbiólogos son amigos, definitivamente necesitamos hablar con ellos para que nos puedan decir, mira, ¿cómo es mi Staphylococcus aureus? ¿Es sensible o no es sensible? ¿Cómo es mi Pseudomonas aeruginosa? ¿Le puedo dar esto? ¿Verdad? ¿Con qué puedo manejar esto? ¿Cómo son mis Acinetobacter? ¿Qué podemos hacer? Entonces, al final de cuentas, yo los invito a que busquemos la epidemiología local. Aterrizando en el tema, ¿verdad? El Staphylococcus aureus a nivel local, estos son datos del INCIENSA, que es nuestro laboratorio nacional de referencia en Costa Rica. Realmente tenemos que estos son porcentajes de aislamientos sensibles. Y vean que, bueno, vamos a empezar tal vez como un poquito más como de abajo para arriba. Realmente, si vemos la curva a lo largo de los años del 2018 al 2022, que es lo que tenemos publicado hasta este momento, que es parte de nuestros talones de Aquiles, cuesta que publiquemos un poco la epidemiología a nivel local y a nivel nacional usualmente también. A la sensibilidad con oxacilina ha ido mejorando con el pasar de los años. Y esto pasa, ¿verdad? Esto pasa conforme vamos rotando antibióticos y vamos abusando más de tratar Staphylococcus aureus meticilino resistente, utilizamos mucha vancomicina, mucho linezolid, muchas otras drogas y vamos pues dejando vírgenes las otras moléculas para las nuevas poblaciones de Staphylococcus aureus. Y se genera este recambio generacional, ¿verdad? De estos patógenos. Entonces, con alguna frecuencia sucede esto. Ahorita en Costa Rica, si tiramos una moneda al aire, los Staph aureus son más oxasensibles que oxaresistentes. Entonces, de ahí nos podemos guiar para tomar decisiones. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver que, por ejemplo, las tetraciclinas, doxiciclina, que es una de las tetraciclinas que al menos acá utilizamos con más frecuencia, y podríamos meter por ahí también tigeciclina, realmente tenemos porcentajes de sensibilidad que pues tampoco están tan bonitos, ¿verdad? Vamos a ver que rondamos por ahí porcentajes entre un 46% para el 2018 y para el 2022 un 60% de sensibilidad. Lo que nos respalda la literatura es que cuando hay más de un 20% de resistencia, no es la molécula de elección, ¿ok? Entonces, de momento, las tetraciclinas salen un poquito de la ecuación precisamente por esto que les estoy comentando. Si nos vamos a clindamicina, tenemos un 75% de sensibilidad. No está mal, pero ya nos vamos, ¿verdad? Como que todavía un poquito lejos del 20%. Si nos vamos a otras moléculas como linezolid, como vancomicina, vean que están casi en un 100% de sensibilidad en nuestro medio, al igual que la sulfa, el trimetoperin sulfa-metoxazol, a pesar de ser una molécula tan vieja, es demasiado efectiva. Y realmente en nuestro medio para los Staph aureus es bastante efectiva hasta el momento. Estos otros gráficos, pues me gusta también ponerlos porque realmente nos ejemplifica muy bonito la conversión que ha ocurrido a lo largo de los años, y esto es común en los patógenos, ¿verdad? Que vamos aumentando el porcentaje de la zona celeste, que son los Staph aureus meticilinos sensibles, y que realmente, pues, nos ayudan a tomar decisiones cuando tenemos que tomar una decisión empírica pensando en Staph aureus. Por supuesto, yo insisto, tenemos que tomar cultivos. Nuestro segundo agente que nos da problemas, la Pseudomonas aeruginosa, necesitamos saber cómo está. Igualmente, el INCIENSA nos ofrece algunos datos de sensibilidad, ¿verdad?, de la mayoría de centros que refieren a este laboratorio, en donde la Pseudomonas aeruginosa tal vez en nuestro medio no hay tantísimo problema, pero sí hay que, pues, desglosarlo ahí con un poquito de cuidado. Realmente yo los quiero resaltar, probablemente terapias que utilizamos con mucha frecuencia en Costa Rica, terapias parenterales muy comunes, va a ser ceftazidima para patógenos como la Pseudomonas aeruginosa, en donde maneja un 73% de sensibilidad, y esto va a ser muy variable dependiendo del centro, porque incluso en nuestro centro, por ejemplo, en el Hospital San Juan de Dios, que es un hospital de tercer nivel de atención, si pensamos en una terapia empírica para pseudomonas, incluso a veces el meropenem, el carbapenémico, no siempre va a ser la respuesta, porque tenemos muchos patógenos con impermeabilidad y eflujo que nos generan resistencia al meropenem, al imipenem, ¿verdad? Que pues uno no lo pensaría, pero puede suceder. Casi siempre va a ser una respuesta segura en general, pero realmente hay muchos patógenos, dependiendo de donde estemos hablando, que no necesariamente va a ser la respuesta.
¿Qué es lo que pasa? Muchas de estas heridas las tratamos con terapias orales y por eso rescato una de las pocas terapias orales que tenemos, que es las quinolonas, las fluoroquinolonas principalmente, como la ciprofloxacina, que vean que al menos en nuestro medio andamos cerca de un 90% de sensibilidad. No andamos tan mal, podemos todavía, diríamos acá, jugarnos el chance, ¿verdad? Con tratamientos con quinolonas, con fluoroquinolonas. Esto hablamos de ciprofloxacina. Lamentablemente muchas veces extrapolamos la información al levofloxacino, pero realmente nos da una zona bastante segura. Conclusiones, para no quitarles más tiempo y esperando que tal vez les haya dejado por lo menos algunos conceptos, ¿verdad? Punto número 1, no todo cultivo positivo es infección, eso espero que lo tengamos claro. No todo cultivo positivo hay que tratarlo consecuentemente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acuérdense que esto muchas veces es colonización y podemos, digámoslo de otra manera, llevar como todo en buenos términos hasta que genere un proceso inflamatorio que no nos ayude a la cicatrización, que ahí es donde está la línea fina, ¿ok? Y entonces ahí tomar la decisión para tratar. Uso racional de antimicrobianos. Tenemos que tomar decisiones bien sensatas, bien razonadas. ¿Por qué? Porque hay muchas consecuencias severas. En nuestro medio tenemos mucho diarrea por Clostridioides difficile, que pues nos genera complicaciones a nivel hospitalario, en fin, también a nivel comunitario. Y realmente pues esto es como la puntita del iceberg porque realmente hay muchas otras consecuencias que nos pueden generar un uso irracional de antimicrobianos. Si hay que tratar, realmente hay que saber a quién nos enfrentamos, no solo hablando de saber cómo está el paciente, conocer si está metabólicamente bien, sino saber el cultivo. Por favor, tomemos cultivos y hablemos con el laboratorio para saber quién está en nuestro medio. Y por supuesto, si no sabemos, siempre hay que pedir ayuda. Hay que reconocer que no siempre tenemos toda la información y todas las respuestas de todo lo que ocurre con nuestros pacientes. Les agradezco muchísimo el tiempo y espero que algo de la charla les pueda servir para su práctica diaria. Quedo atento a cualquier consultita. Muchísimas gracias, doctora Adrián Lazo. Parece que sacamos con llave de oro en el tercer ponente y justamente habló y explicó exactamente sobre el diagnóstico de infección, ¿no? Y que no hay necesidad de apresarse en ese diagnóstico, que probablemente el tratamiento y el desfecho final no sería correcto. Muchísimas gracias y felicitaciones. Ahora vamos a las preguntas. En el chat tenemos algunas preguntas para los tres ponentes y tenemos algunos comentarios también. Vamos a comenzar por la profesora Paula, que están preguntando lo siguiente. ¿Cuál es la recomendación ideal para descubrir en una herida luego de un procedimiento? ¿Está desaconsejando realizar la primera curación más allá de 48 horas? Profesora Paula, tiene Sí, otra sí. pregunta también que yo la voy a juntar a las dos, que dice ¿con qué productos se pueden limpiar las tijeras? ¿Cuál recomendado, no? O los celulares. Ahí ya serían dos preguntas, profesora. Ok, perfecto. Bueno, vamos por la primera. Si la herida está infectada, va a depender del tipo de herida, del tipo de infección. Si la herida está infectada, la recomendación es hacer una limpieza lo más frecuentemente posible. Va a depender de la humedad, va a depender del exudado, del tipo de paciente que tenemos, si el paciente es diabético o no es diabético, y del tipo de germen que tenga el paciente también, ¿no? Entonces, eso de estandarizar cada 48 horas. Es muy difícil de decirle cómo se puede estandarizar sí o sí independientemente del germen. No, eso no es así. Eso va a depender de muchos factores. Entonces, que hay que tener en cuenta para determinar el recambio de los apósitos, ¿sí? Otra cosa es con respecto a la funda de las camillas. La funda de las camillas realmente creo que es importantísimo que sean impermeables para que se puedan limpiar después de la atención de cada uno de los pacientes, ¿sí? En muchos consultorios de heridas pude observar en muchas instituciones de salud que colocan fundas de telas. Eso no tiene recomendación porque las telas no se pueden limpiar ni desinfectar. Entonces, más allá de que se cambien entre paciente y paciente, si hay secreciones presentes en la tela, rápidamente eso puede contaminar la camilla. Entonces, la recomendación es que sean impermeables y que se limpien y se desinfecten con un desinfectante de alto nivel de superficie en un solo paso, siempre después de cada atención de los pacientes. Bueno, espero que haya respondido
a la pregunta y cualquier cosa pueden mandarte un email, Paula, si tienen alguna otra duda. ¿Puede ser? Bueno, Sí, sí, ahora por tenemos una... supuesto. Bárbara, muchísimas gracias. Ahora tenemos una pregunta para la profesora Viviane. Una está preguntando si puede ser visto el biofilme al ojo nu, al ojo, ao olho mesmo, ao olho nu. Não, não é possível fazer diagnóstico de biofilme a olho nu. A gente tem sinais e sintomas que são indicativos de biofilme, mas ver biofilme a gente não vê. Ele é exclusivo de uso microscópico. Ótimo, professora, muito bom. Isso é uma dúvida que sempre acontece na nossa prática, não? Que às vezes faz a evolução da ferida com aspectos de biofilme, realmente é muito importante Sim. mesmo. E tem outra Existe um outra... artigo de 2024 que está publicado na Nature, que ele explica exatamente essa estrutura tão complexa, tridimensional do biofilme e a dificuldade da gente, né, enxergar isso a olho nu. Então, a gente não pode confundir sinais e sintomas indicativos com o diagnóstico visual. Muito bom, excelente. E tem outra pergunta também, professora Viviane, que posso fazê-la em espanhol, professora? Pode, pode. Me gustaría saber qué característica debe presentar el lecho de la herida para PRP o PRF, en caso de si tiene infección, biofilme, ¿cómo que sería la característica ideal para ese tejido de la herida, que Para para realizar una aplicação, né? aplicación de PRP o PRF? Bom, primeiro, a gente precisa... Eu vou aproveitar aqui esse espaço para colocar um conceito que eu acho que a gente precisa começar a discutir isso, principalmente no tratamento de feridas, que é o conceito da meta-inflamação sistêmica. A gente tem discutido isso para outros aspectos da medicina como um todo, da saúde como um todo, mas não para o tratamento de feridas. Então, os nossos pacientes são pacientes que têm doenças crônicas, diabetes, insuficiência venosa, altas concentrações de gorduras sanguíneas. Então, esses pacientes, eles naturalmente são meta-inflamados. Então, para eu pensar em fazer uma aplicação de PRF ou de PRP, eu preciso primeiro fazer o que a gente chama de preparo do solo, ou seja, o controle dessa inflamação sistêmica persistente. E, concomitantemente, né, ou seja, juntamente com a parte sistêmica, nós precisamos melhorar a qualidade do leito, a começar pelos processos de higienização, pelo processo de desbridamento. Então, não adianta eu querer colocar no leito da lesão um produto biológico que naturalmente tem a presença de elementos vivos em cima de um tecido morto. Isso, inclusive, vale para terapia por pressão negativa. A gente precisa fazer limpeza, a gente precisa fazer desbridamento prévio, de acordo com cada situação clínica, cada cenário clínico do seu paciente, para que depois, então, a gente possa fazer essa aplicação. E para que a gente tenha uma qualidade desse produto biológico garantida, que eu, de fato, tenha, se for o PRF, a matriz de fibrinogênio, se for o PRP, que eu tenha os fatores de crescimento, né, como a gente viu, principalmente VEGF e o PDGF, a gente precisa ter feito o controle dessa inflamação sistêmica antes, né? Uma das opções, por exemplo, para a gente fazer isso, pode ser por meio de mudanças na qualidade da dieta, uso de suplementação, o uso do laser por via endovenosa, né, o ILIB. Então, existem várias maneiras da gente poder melhorar esse paciente, que a gente chama de preparo do terreno biológico, para depois a gente, então, fazer a coleta e posterior aplicação no leito das feridas. Não é simplesmente fazer a punção venosa e sair aplicando. Hasta porque es una técnica un poco cara, ¿no, profesora? Entonces, si no se prepara ese leche, probablemente la eficacia no va a ser tan bueno ese tratamiento para ese tipo de personas si el leche realmente no está bien preparado.
A terapia em si, ela não é cara, né? Os insumos, eles não são caros, a não ser a primeira vez, né? Quando você tem que comprar a centrífuga. Mas passada essa fase, ela é uma terapia bem acessível, né? Um valor bem acessível. Mas, obviamente, os primeiros casos, né, terão. Más A gente caro, tem que más. fazer essa relação de custo-benefício. Bárbaro, muchísimas gracias, profesora. Imagina. Ahora una Muchas- pregunta para, porque sí, tenemos algunos comentarios y también tenemos un tiempo para terminar, que después tenemos todavía la profesora Miguela que va a hablar. Bien, para el doctor Adrián Lazo, la profesora María Elena está preguntando, ¿cuál es la importancia de manejar el microbioma y microbiota de las heridas? Doctor Adrián. Realmente, pues, es decir, de hecho, casi que yo les diría, es como mi objetivo principal, como dejar claro, ojalá, que todo nuestro cuerpo tiene un microbioma, ¿ok? Tanto a nivel intestinal, tanto a nivel cutáneo, a nivel de vía respiratoria, en fin, a nivel geniturinario. Tenemos bacterias y vivimos con ellas normalmente, ¿verdad? Y tenemos una buena relación, ¿verdad? De convivencia en el entendido que nos favorecen un montón de procesos y este tema cada vez está, ¿verdad? Más en desarrollo, diríamos, más trending, digamos. ¿Por qué? Porque definitivamente nos hemos dado cuenta que el microbioma y la microbiota, digamos, a nivel local, principalmente cutánea en este caso, nos favorece procesos inflamatorios que precisamente nos ayudan a la cicatrización. Entonces, yo les diría que si tuviera que rescatar algo de la charla es cuidar ese microbioma lo más que podamos. ¿Por qué? Porque en la medida de que destruimos ese microbioma de forma temprana, que por supuesto hay pacientes en donde es inevitable, hay pacientes en donde por la cronicidad de la herida, la cronicidad muchas veces de una hospitalización, ya su microbioma cambia, ya no es el mismo, ¿verdad? Tenemos bacterias nosocomiales en algunas ocasiones. Ya las cirugías, intervenciones, curaciones han barrido con todo eso, ya ocupó antibióticos porque tuvo infecciones sistémicas y demás, ya barrimos con eso. Pero definitivamente es otro tipo de paciente. En general, digamos, el grosso de los pacientes es cuidemos ese microbioma porque definitivamente es lo que nos va a favorecer mayor cicatrización. Y por eso, pues, desde mi punto de vista, hay algunas estrategias, ¿verdad? Y tecnologías que van orientadas precisamente, como también mencionan, por ejemplo, el plasma rico en plaquetas y demás, que son precisamente para favorecer esos procesos inflamatorios que en algunos momentos los hace ese microbioma, pero que cuando ya barrimos con eso, caemos en este tipo de terapias que nos ayudan precisamente a favorecer esa cicatrización. Entonces, yo les diría, es vital. Fundamental, ¿no? Muy claro. Y tenemos más dos preguntas que, ¿cómo se recomienda tomar el cultivo y cuando hay un biofilme, cuál sería su diagnóstico de infección? ¿Cómo se Ok, recomienda el diagnóstico de infección? el cultivo, vamos a ver, siempre en heridas va a variar un poco dependiendo de cada tejido y cada zona que estemos hablando. Cada tejido biológico funciona un poco diferente, pero en general cuando hablamos heridas cutáneas, enfocándonos mucho a miembros inferiores, extremidades en general, la mayoría de ocasiones vamos a recomendar hacer una limpieza local, ¿ok? Una limpieza adecuada, idealmente debridar el tejido que está necrótico, ¿ok? ¿Por qué? Porque el tejido necrótico siempre, siempre va a tener bacterias. Y esto es indudable. Siempre van a haber bacterias, pero no necesariamente son las que nos están generando el proceso infeccioso a nivel profundo. ¿Ok? A nivel de capas, no necesariamente más superficiales, sino a nivel de capas incluso subdérmicas, ¿verdad? Que realmente es lo que muchas veces nos preocupa un poco más en los pacientes con infecciones en heridas. Entonces, lo primero es debridar tejido necrótico, seguido hacer una adecuada limpieza y después de esto tomar el cultivo de la úlcera propiamente. Y pues en lo personal casi siempre recomiendo que tomemos muestras de cultivo para varios microorganismos, no solo nos quedemos en piógenos, en bacterias aerobias, también pensemos que existen anaerobios, ¿verdad? Que son muy tramposillos, cuesta mucho cultivarlos también y a veces no nos damos cuenta y nos generan mucho problema en ese tipo de lesiones y también cultivar por hongos. Siempre tener en cuenta que no solo existen bacterias, también ese sería como mi aporte adicional. Bueno, me parece que tiene otros comentarios y si alguien tiene una duda les puede mandar por email a los ponentes
para esclarecer. Bueno, la verdad que me parece que salimos con más dudas que respuestas, más preguntas que respuestas. 3 excelentes presentaciones de alta calidad, profesionales de extrema expertise en la área de heridas. Y entonces ahora le voy a pasar la palabra a la presidenta de Comley, doctora Miguela López, y quería agradecerle una vez más a cada uno y espero que en otros momentos tengamos otros encuentros con ese evento de alta calidad. Doctora Miguela, por favor. Mi internet me jugó una mala pasada y se cayó en el momento que estaba hablando, así que disculpe. Fue un bajo de tensión en la zona y quedé sin internet. Pero ya que está, aprovecho y voy a ocupar unos segunditos para hacer una pregunta al doctor, porque uno de los temas que a mí me importa mucho es saber qué piensan los infectólogos del uso de los antibióticos tópicos. Que yo sé que hay una biblioteca y está muy dividida la cosa, pero me interesaría mucho su opinión, doctor. Claro que sí, doctora. En realidad, los antibióticos tópicos pueden funcionar. Lo que pasa es que la evidencia nos lleva más a que depende un poco de la metodología que utilicemos para administrar ese antibiótico tópico. Porque incluso hay terapias de microcápsulas de liberación prolongada, hay terapias de microagujas que utilizan para poder colocar el antibiótico a nivel local, precisamente en el lugar donde está sucediendo el proceso infeccioso, con el objetivo de no barrer con toda la flora, ¿verdad? Precisamente, y toda la microbiota, volviendo al mismo concepto que hay a nivel periférico de la úlcera, que es lo que me ayuda a generar el tejido de granulación, el proceso inflamatorio saludable, digámoslo así. Entonces, realmente yo le diría, me parece que son buenos y se pueden utilizar siempre en el momento en que sabemos que hay infección local y que definitivamente no tenemos una infección sistémica, ¿verdad? Para utilizar un antibiótico sistémico. Pero ahí tal vez la trampa o el detalle estaría en que el método de administración, ojalá tuviéramos mayor tecnología en todos los servicios, ¿verdad? En todos los países para poder utilizar esto que describen en los proyectos de investigación lindísimo, pero que realmente no es la realidad en la práctica. En la práctica lo que tenemos es una crema, un ungüento, ¿verdad? En algunas ocasiones alguna membrana impregnada con antibiótico, que realmente pues, nos ayudan, pero definitivamente no es algo limitado, es algo que va incluso un poco más extenso de lo que debemos matar. Entonces realmente funcionan, pero con esos detallitos. Muchísimas gracias. Me ha Con sacado mucho una gusto. linda autoestima. Bueno, y volviendo a lo que nos ocupa, que es este webinar, espero que todos lo hayan disfrutado. Creo que la temática ha sido muy interesante y se han tocado los 3 temas que básicamente se necesita antibióticos. Cómo hacemos prevención? ¿Cómo cuidamos nuestros elementos de trabajo a nosotros mismos? Y después, ¿qué puede hacer? Y el doctor dio la frutillita del postre para hablar que no nos anticipemos tanto al uso de todos los médicos. Creo que tenemos ese problema, sobre todo los cirujanos. Yo soy cirujana de base y más de una vez usted está utilizando a lo mejor de mala manera los antibióticos. En nombre mío, como presidente de Conley, les agradezco a todos haber participado. Les doy la bienvenida a los restantes que van a venir durante el año webinars y vuelvo a repetir la invitación. Los espero en nuestro país, en nuestro hermoso país que Argentina, para los días 13, 14 y 15 de noviembre en el Hotel Marriott, donde tendremos el gusto y el honor de recibirlos con nuestro Congreso de Conley. Muchísimas gracias, buenas noches a los ponentes, buenas noches a toda la audiencia y que tengan una excelente semana. Chao.